capítulo 10, verso 10 del Evangelio de San Juan. Si lo tiene, dígame amén. Yo le voy a predicar en esta noche por el tema la solución para una sociedad enferma. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta noche te doy gracias por esta oportunidad que me concedes una vez más de predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Y te suplico, Padre mío, que me permitas predicar esta palabra con plena y con total libertad en esta noche. Dame esta palabra, Dios eterno, con esa libertad de tu espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz y más cortante esta palabra que toda espada de dos filos. Que todo aquello que quiere impedir que con plena libertad yo predique tu palabra en esta noche sea quebrantado y quitado del medio. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Vivimos en una sociedad enferma. Y una sociedad que aquellos que durante años se autoproclamaron a ellos mismos como los poseedores de la medicina que sanaría nuestra sociedad, miran con impotencia cómo el ser humano, desde el más grande hasta el más pequeño, se hunde en un abismo profundo sin que aquellos que se proclamaban a sí mismos como los portadores de la medicina que sanaría los males de nuestra sociedad, puedan hacer absolutamente nada para rescatarlos del hoyo profundo en el cual han caído. Las noticias que salen día tras día en la prensa de esta nación cada día son más aterradoras. Reflejo son esas noticias de la enfermedad vil que consume esta sociedad y que la destruye. Hay una que acapara todos los medios noticiosos durante estos últimos días. La trágicamente famosa matanza, tragedia ocurrida en un pueblo tranquilo en Arkansas, donde dos niños, uno de 11 años y otro de 13, se armaron hasta los dientes y dieron muerte a una maestra y a 4 niñas estudiantes, hiriendo además de eso 11 personas más. El caso de esos niños, que hoy en día está siendo cubierto por todos los medios noticiosos de esta nación y que, según leía minutos atrás, ha trascendido aún las fronteras de esta nación tan poderosa y ha sido tratada en otras naciones, dentro de la prensa también de diferentes naciones que están mirando hacia acá, hacia los Estados Unidos. No es un hecho aislado. Supuestamente en menos de 5 meses o en 5 meses han habido 3 hechos de matanzas en diferentes escuelas públicas de esta nación. En los últimos 5 años la cantidad es incontable, y yo le mostraba en estos días a algunas personas que estaban ahí en la oficina, en la computadora, le mostraba todos los hechos porque aparecían uno por uno de los últimos 5 años, de hechos de violencia y de muertes que vienen ocurriendo en las escuelas públicas de esta nación. Pero eso no es un hecho aislado. Un niño de 4 años, al otro día, después de esa matanza, fue encontrado en el salón de Cape Ford
había llevado un arma al salón. Según la noticia, es la segunda vez que este niño de 4 años trae un arma al salón de clase. El policía que vino a investigar el caso le entregó el arma sin municiones al niño para que jugara con ella, y algo que se dio cuenta fue que el niño sabía manejar el arma, a pesar de tener solamente 4 años de edad. Varios días después, la policía logró detener lo que tal vez hubiera sido otra masacre peor que la que ocurrió en Arkansas. Un estudiante de otra escuela tenía un croquis, un pequeño mapa del gimnasio de la escuela a la que él asiste, con todas las puertas de salida muy bien marcadas en el croquis y una lista de estudiantes a los que pensaba matar. Definitivamente, amados hermanos, nuestra sociedad es una sociedad enferma. Ahora, de todos los hechos que han ocurrido en estos días, el hecho de Arkansas a mí me llama la atención por varias razones. Y es porque saca a relucir un punto que es muy importante dentro de todos los puntos que se están llevando a discusión. Y es que la sociedad está aceptando su incapacidad para poder tratar con problemas como los problemas a los cuales se está enfrentando. La incapacidad para poder transformar y cambiar una vida. Una pregunta que acabo de printear hace unos momentos atrás ahí en la oficina, decía: ¿qué está promoviendo esta violencia entre los niños? Y son muchas las respuestas que están dando, pero las respuestas todas se alejan de la respuesta que realmente tiene valor, del eje central del mal que carcome nuestra sociedad. La ciencia no ha podido hacer nada, mas sin embargo el Congreso de los Estados Unidos tiene delante de ellos un proyecto de ley en estudio para tratar de convertirlo en ley en estos próximos días. Surge este proyecto de la inquietud que ha nacido en el corazón de ellos por esta última matanza ahí en esa escuela. Y este proyecto le concede $10 millones anuales a una institución científica conocida entre ellos por los grandes adelantos tecnológicos que ha traído en esta sociedad, la profundidad del conocimiento científico, para que utilicen este dinero, $10 millones anualmente, investigando el por qué el hombre de nuestro tiempo está reaccionando casi al nivel de una bestia, o peor que eso. Y para que además traten de desarrollar una tecnología que pueda evitar el que el hombre se comporte de semejante manera. $10 millones anuales para investigar el porqué y para inventar una tecnología que solucione el problema. Decía yo, mis amados hermanos, que todo lo que está pasando refleja el fracaso de la sociedad para solucionar los males que dentro de ella hay. ¿De dónde proviene ese fracaso? Ese fracaso, amados hermanos, es el resultado de muchas cosas que surgen de muchos años atrás, y que, como dice la Biblia, lo que usted siembra es lo que usted va a cosechar. Surge primero de aquella famosa decisión que tomaron aquí en este país muchos años atrás, de quitar la Biblia de las escuelas, de quitar la oración de las escuelas y de quitar cualquier enseñanza que hiciese referencia a Dios de las escuelas. Cuando tú le quitas a Dios a una sociedad, estás dejando a esa sociedad en un estado de muerte, agonizando. Cuando le quitas la Biblia, le estás quitando el único libro que con autoridad enseña moral, enseña buenos sentimientos humanos y enseña el respeto entre los hombres sobre la faz de esta tierra. Cuando le quitas el conocimiento de Dios, los esclavizas al conocimiento del diablo. Cuando tú quitas lo que liberta,
dejas a la persona sujeto a la esclavitud. Cuando tú le quitas a una persona lo que puede romper sus cadenas, lo dejas sujeto a las cadenas que tiene. Cuando tú le quitas a una persona la verdad, lo dejas entonces envuelto en la mentira. Cuando tú le quitas a alguien la luz, entonces lo estás sumergiendo en las tinieblas. Cuando tú le quitas al ser humano el cielo, lo único que le estás dejando es el infierno. Y eso es lo que esta sociedad hizo cuando quitó la Biblia, a Dios y la oración de las escuelas. Hemos dicho muchas veces en una enseñanza sencilla, para simplificar lo que es la oración, hemos enseñado que orar es hablar con Dios. Cuando tú le impides a los hombres hablar con Dios, entonces le estás dejando que hablen con el diablo. Hemos enseñado que Dios es la luz. Pues si tú le quitas a Dios, que es la luz, los vas a dejar en las tinieblas. Hemos enseñado que Él es el pan de vida. Pues si tú le quitas el pan, los vas a dejar con hambre. Y si le quitas el pan de vida, se van a alimentar de pan de muerte. Cuando tú le quitas al hombre el camino, el verdadero camino, el hombre entonces coge muchos caminos. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Ese es el número uno. Te quitas a Dios, quitas la oración, quitas la Biblia. ¿En qué has dejado el hombre? Nada. Lo dejaste en el aire. En una ocasión un gran, digo gran porque era muy conocido, pero de gran no tenía nada. Era un ateo. Este hombre ateo se envolvió en una discusión pública con un cristiano acerca de la fe en Dios, de la existencia o no existencia de Dios, con muchos puntos supuestamente con conocimiento humano y sabiduría humana. Iba marcando él el por qué Dios no existía. Aquel hombre cristiano le dijo: mire, señor, venía yo en una ocasión en mi automóvil, cuando me tocó detenerme en un lugar, y contemplé una persona que venía caminando con muletas, con ambas muletas. Se movía torpemente, lentamente, pero andaba los pasos que quería andar. De momento apareció un joven, agarró las muletas de aquella persona, se las arrancó de la mano y se echó a correr, mientras la persona caía al piso. El ateo, indignado, levantó su voz y dijo: quien tal ha hecho es un abusador, no tiene sentimientos. ¿Cómo es posible que se haga tal cosa? El creyente le dijo: ese hombre es usted. El Evangelio, la Biblia y Dios son las muletas que Dios le ha dado a una humanidad caída, para que puedan caminar sobre la faz de la tierra, aunque caminen un poco torpemente, pero que puedan caminar y ir hacia adelante. Y usted con esa enseñanza le quita las muletas y los deja caídos en la tierra, caídos en el suelo, sin esperanza de levantarse para poder seguir adelante en su marcha. Alabado sea Dios en esta hora. Dice la historia que el ateo no tuvo que responder a aquello. Quitas a Dios, quitas la Biblia, quitas la oración, quitaste todo. Segundo, el hombre, al quitar a Dios, quitar la Biblia y quitar la oración, entonces el hombre entró en lo que nosotros llamamos humanismo. Entraron otros tipos de conocimientos a tratar de resolver el problema del ser humano. Entró el estudio de la mente, la psicología, el estudio de todo lo interno en el hombre. Y aunque yo no digo que todo lo que hay en la psicología está mal, creo que hay algunas partes donde tal vez estén bien. Pero hay un mal dentro de la psicología. Y es que la psicología, tratando de explicar de una forma humana todos los males que habitan en la vida del ser humano, ha querido humanizar cosas que para ellos no tienen explicación, porque no tienen nada que ver
con los problemas mentales de una persona, sino que tiene que ver con problemas espirituales. Cuando se trata de humanizar todo, todo se quiere razonar, todo se quiere explicar, se llegan a conclusiones que, aunque desde el punto de vista secular algunos los miren como conclusiones que tienden a una sabiduría terrenal, se obvia y se pasa por alto lo más importante, que el hombre es algo más que carne, que el hombre es algo más que un cuerpo, que este cuerpo dentro de él tiene algo que la Biblia llama espíritu, algo que la Biblia le llama alma, donde residen sus emociones, y que esa alma no puede ser entendida, aleluya, de una forma humana o de una forma carnal, porque el alma es un ente espiritual que solamente puede ser discernida y entendida cuando, amados hermanos, se aplica a ella todos los términos espirituales que la Biblia enseña. Ahora, el hombre quiso humanizar, razonar, y entonces al querer humanizarlo todo, Dios se queda afuera. El humanismo te deja a Dios afuera. En el humanismo no hay lugar para Dios, porque el humanismo trata de buscar una explicación racional para todos los problemas del ser humano. Entonces te sacan a Dios afuera. Dios es echado a un lado. Dios no tiene lugar. Te estudian todas las religiones, tratando de sacar lo mejor de cada uno de ellas, pero sin entrar en el término Dios, santidad, amor a Dios, servicio a Dios, cristianismo, confesión de pecados, arrepentimiento, salvación, liberación, bautismo con Espíritu Santo, aleluya, transformación, nueva criatura. Son términos que no tienen lugar para ellos, porque son términos que están sujetos a Dios. Y ellos quieren buscar la solución del hombre dentro de su propia sabiduría, dentro de su propio conocimiento. Y por eso es que esta raza ha fracasado. Ahora fíjate, cuando tú tienes unos fiscales pidiendo que un niño de 11 años, ¿quién aquí tiene un niño de 11 años? ¿Alguien que tenga 11 años? Samuelito cumplió 12. Tú tienes 11 años, ponte de pie. Ese niño que está ahí tiene 11 años. El de Freddy tiene 11 años. O la nena, ponte de pie. Mire esa niñita que está ahí, tiene 11 años. Siéntese. Samuelito cumplió 12 en estos días, está recién acabado de cumplir, lo cumplió el viernes, ponte de pie. Un año más, 12. Míralo bien. Todavía no se le ha ido la cara de baby. Están supuestos a estar jugando todavía en la casa con cajito y con muñequita. Y sin embargo tú ves un niño de 11 años y otro de 13, que se arman hasta los dientes y que sabían disparar, porque apareció hasta un video donde uno de los padres estaba enseñando a uno de ellos a disparar con un rifle, con una escopeta de esa. Donde ponían el ojo, ponían la bala, y ellos sabían lo que estaban haciendo. Ahora, cuando te aparece un fiscal que te dice, ese niño de 11 años y ese otro de 13, yo le pido al gobierno que me permitan juzgarlos como adultos para darles la pena capital y que sean matados en la silla eléctrica. Ponte de pie de nuevo, papá. Párate ahí para que te vean, porque está muy bajito tú. Párate. ¿Tú te imaginas a un niño de esta edad muriendo en una silla eléctrica? ¿Te lo imaginas? Un niñito de esos muriendo en una silla eléctrica. Ahora, tú sabes lo que significa. Tú sabes qué es lo que nos está gritando a nosotros el fiscal. La sociedad no lo ve, porque la sociedad no tiene una mente espiritual para visualizar estas cosas. Pero tú sabes lo que nos está gritando a nosotros el fiscal. Cuando dice, yo pido que se me permita juzgarlos como adultos para solicitar la pena capital para ellos. Lo que está gritándole a esos niños es, nosotros, esta sociedad en la que ustedes viven, no tiene la solución al problema que los llevó a ustedes a hacer lo que hicieron. Le está diciendo a ese niño, tú tienes 11 años, tienes toda una vida por delante, pero como yo sé que nosotros no tenemos la solución a tu problema, a lo que te haya llevado a hacer lo que hiciste y a practicar lo que practicaste, y sé que no tenemos la solución, y si lo hiciste ahora que tienes 11, cuando llegues a 20 no hay quien te pare, pues entonces lo mejor que se puede hacer contigo es matarte ahora que estás chiquito y no dejarte llegar a grande. Ese grito de ese fiscal es el grito de una persona impotente,
de una persona que, a pesar de todos los estudios que tiene y de todos los años gastados en una universidad, él y los que como él piensan, y personas que tienen un montón de estudios y de 8 y 10 años y 12 años quemándose pestañas en una sociedad, reconocen que los años estudiados no los han capacitado a ellos para darle solución al problema de ese niño. La sociedad está gritando: no puedo, soy incapaz, he fracasado, he llegado a la luna, le he tirado retratos a Marte, me he sumergido a la profundidad de la mar, he hecho muchos adelantos, pero he fracasado. No tengo la solución que ese niño necesita, ni los que están como él. Y la única solución es matar. Unos matan de forma ilegal y otros matan de forma legal. Oye bien, oye bien. ¿Sabes en lo que esta sociedad se está convirtiendo, hermano? Esta sociedad se está convirtiendo en una sociedad poseída por el espíritu de Hitler. Y les voy a explicar por qué. Cuando se piensa en Hitler, en lo único que se piensa es en los 6 millones de judíos que Hitler asesinó. Pero yo quiero que usted entienda en esta noche que eso sobresale porque fueron 6 millones de personas que pertenecen a un solo pueblo, a una misma nación, y que lo querían exterminar completo. Pero eso no fue lo único que Hitler mató. Mira, Hitler asesinó a los locos. Toda persona que estuviese enferma de la mente, él lo mandó a matar. Hitler mandó a matar a los impedidos físicos. Si tú tenías un impedimento físico, una cojera, un brazo más corto que otro, él te mandaba a matar. Hitler mandó a asesinar a los que tenían enfermedades de muerte. Tú tenías un cáncer, tú no servías para Hitler, a ti había que matarte. Si en aquel tiempo hubiera el SIDA hubiera existido, eras también candidato a las cámaras de gas de Hitler. Hitler asesinó en su país a todo aquel que físicamente no fuera perfecto, porque recuerda que él quería levantar una raza perfecta, sin impedimentos físicos, sin enfermedades. La enfermedad era un signo de debilidad que él no aceptaba. Ahora, aquí en esta nación, ya hay un estado que aprobó por ley el que una persona que esté enferma de una enfermedad de muerte pueda suicidarse legalmente. Y bajo esa ley, ya hay 2 personas en ese estado que se han quitado la vida supervisados por doctores porque tenían una enfermedad incurable y no querían pasar por el sufrimiento de vivir con esa enfermedad. Eso es lo que Hitler hizo allá. Se le llama asesinato. Pero lo que está pasando aquí es un suicidio legalizado que no deja de ser otro asesinato porque está supervisado por médicos que cuando juraron salvar la vida del hombre y hacer todo lo que estuviera al alcance de su mano para que un ser humano que estuviera enfermo se mantuviera con vida. Esta sociedad ahora mismo está siendo poseída por un espíritu, que es un espíritu semejante al que gobernó a Hitler en aquel tiempo. La gente no se da cuenta de eso. ¿Sabe usted por qué? Porque el humanismo, al traer el rechazo de Dios, al sacar a Dios fuera de la noticia de la gente, cierra todas las puertas a la solución de los problemas que el ser humano, por su propia mente y su propia racionalidad, no puede resolver. Ahora, ellos le van a pagar $10 millones a una institución científica para que investigue 2 cosas. El por qué. 10 millones anuales, si aprueban el proyecto de ley. Van a investigar 2 cosas. El por qué. Y la segunda, un adelanto tecnológico que evite que eso ocurra. Ahora yo me pregunto por qué gastar $10 millones para investigar el por qué
Esta Biblia que yo tengo aquí un poquito maltrecha por el uso y que no encuentro cómo cambiarla por otra. Cuesta como $75. Todo depende del material del que la Biblia está hecho. Pero mira, esta cuesta 75. Las hay de 50 también. Las hay de 25. Las hay de 10. Las hay de 5. Las hay de 2. Y las hay que te las regalan. Alabado sea Dios. Y en ella, en esta, te costó como 75. Como en la que tiene, en la que vale 50. Como en la que vale 10. Como en la que vale 5. Como en la que vale 2. Como en la que no costó nada porque la regalaron. En ella está el porqué. No hay que gastarse 10 millones cuando hay un librito que hasta gratis se consigue y le explica a los hombres el porqué. Y no solamente les explica el porqué, sino que también les da la solución. Alabado sea el Señor en esta hora. Aleluya. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Mira, Keila en la universidad está estudiando psicología. Ella viene a mi casa muchas veces y discute conmigo algunas cosas que tratan en el salón de clase. ¿Sabes qué le están dando a ella también en la universidad? Hipnotismo. Hay una clase de hipnotismo. Ya yo le expliqué a ella todo lo satánico que hay dentro del hipnotismo. No puede haber una clase de Dios. Puede haber una clase de hipnotismo. No se puede tratar directamente de religión ni de Dios. Pero sin embargo se puede hablar del vudú. En la clase de ella hay un estudiante que es practicante del vudú, un haitiano. Y cuando empieza a hablar ciertas cosas, ella misma me decía a mí en estos días, el hombre trajo una cosa y ella dice, yo no creo eso. Y el maestro le decía, créelo, créelo. Y el vudú, según ellos, también es una religión. La única religión, por llamarla así, pero que no es religión, que el diablo no quiere que se hable de esto ni en las escuelas ni en las universidades, es de aquello que enseñe que Jesucristo tiene poder para perdonar pecados, para cambiar la vida del hombre, para salvarlo, para sanarlo, para limpiarlo y para llevárselo al cielo. Se puede hablar del vudú, se puede hablar del espiritismo, se puede hablar de la hechicería, se puede hablar de la parapsicología. Las presentan como una ciencia, ciencia de mentira. Es lo que la Biblia llama falsamente llamada ciencia, ciencia que no vale. Estudios que llevan a la gente a dudar de Dios, que los apartan de Dios. Jóvenes que salen convertidos en ateos de las universidades. Eso es lo que el diablo quiere ahí, pero no quiere lo verdadero, lo sano. Amados hermanos, si el diablo no lo quiere ahí, para eso Dios nos levantó a nosotros. Nosotros tenemos el mensaje que tiene la solución para una sociedad enferma. Alabado sea el Señor en esta hora. Aleluya. Dale un aplauso a Cristo. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa a usted. Yo una vez en Puerto Rico traje la conferencia Sanando las Heridas a través de la radio. Ministré a través de los teléfonos, tirando llamadas al aire, no sé por cuántas personas. Eran tantos los problemas, tantas las situaciones, personas que se querían quitar la vida por problemas que habían tenido desde pequeños, por abusos sexuales, por abusos físicos de padres.
Fue una cosa tan tremenda que el director de la emisora ordenó que se suspendieran las programaciones que venían después de la mía. Y le dijo al locutor, dile que se quede ahí hasta que Dios termine de hacer lo que está haciendo. Y por 2 horas después de mi programación, tuve que quedarme en el aire a través de Radio Revelación, ministrando en el aire por cuanta persona llamaba con los problemas más complejos que tu mente puede imaginar. Después que terminó toda la programación, que salí del aire, me dice la hermana, hay una persona, hay una señora que dice que quiere hablar con usted. La atendí. Resultó ser una mujer con un doctorado en psicología. Me dice ella, yo quiero saber dónde usted estudió psicología. Le digo yo, nunca he estudiado psicología. Me dice, no, usted me está mintiendo. Yo digo, señora. Y me dice, no, usted tiene que haber estudiado psicología. Yo le digo, yo no he estudiado psicología. Es más, mire, yo lo que tengo es un 4º año, lo pasé en emergencia, y la emergencia era tan grave que hasta las sirenas sonaron de la ambulancia cuando yo iba pasando. Me dice, yo tengo un doctorado en psicología y yo creo que usted sí ha estudiado psicología. Lo único que yo nunca he visto una persona presentar un tema de una forma tan profunda como usted lo acabó de presentar. Yo quiero saber dónde está usted, Dios. Y mire, señora, no he estudiado psicología. Nunca lo he hecho. Pero ¿sabe una cosa? Tengo dentro de mí al que creó al hombre, al que creó la mente del hombre, al que creó el alma que está dentro del hombre. ¿Quién puede conocer mejor al hombre que el que lo creó? ¿Quién puede conocer mejor la mente del ser humano que el que le dio la mente? ¿Quién puede conocer mejor las emociones de una persona que el que le dio las emociones? Y le dije, y la Biblia, aunque usted no cree en ella, dice que cuando nosotros hablamos, no somos nosotros los que hablamos, sino Dios el que habla a través de nosotros. Y cuando Dios habla, dice la Biblia, cualquiera es profeta. Alabado sea el Señor en esta hora. Cerramos la comunicación, todavía ella dudando de que yo no haya estudiado psicología en una universidad. Y llamándole la atención la forma en la que el tema fue presentado. Yo tengo un mensaje que Dios me dio que se llama Dios, los demonios y la mente. Lo recibí en el cuartito que está allá arriba años atrás cuando llegué aquí en un ayuno de 10 días que Dios me llamó a hacer allá arriba, y al final del ayuno Dios me dio ese mensaje que explica qué es la mente, cómo funciona la mente, cómo Satanás ataca la mente, cómo se apodera el diablo de la mente de la persona. Mire, yo decía predicando hace días atrás en Cleveland, Ohio, que cuando uno tiene problemas, el problema del problema no es el problema en sí. Porque no es el problema lo que causa el problema, ni tampoco es el problema lo que te provoca problemas. Y decía que el problema del problema, más que el mismo problema, era la mente. ¿Ustedes entendieron esa jeringosa? ¿Por qué? Porque el problema de un problema, cuando se presenta el problema, no es el problema, sino los pensamientos que acompañan al problema. El problema de una enfermedad no es la enfermedad en sí, son los pensamientos que acompañan la enfermedad. Es ese dardo
satánico que comienza a machucar aquí, que comienza a castigarte aquí adentro. Cuando ese pensamiento comienza a maquinar ahí, te vas a morir. Te vas a morir. No tienes sanidad. Se acabó. El médico dijo esto, te moriste. No hay solución. Hay quienes, después de recibir el dictamen de una enfermedad incurable, han ido y se han pegado un tiro. No se pegaron el tiro antes de saberlo. Se lo pegaron después de que lo supieron. ¿Sabes por qué? Porque antes de saber el problema, su mente no estaba controlada por el pensamiento que los controló cuando conocieron el mal. El problema de un problema matrimonial no es ni el mismo problema en sí, es el ataque que viene a la mente de las personas que están metidas en el problema cuando comienza el diablo. Divórciate, déjalo, o va más allá. Le dice al hombre, mátala. O le dice a la mujer, mátala, 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 mátalo, 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 mátalo. Yo di aquí en esta iglesia, antes de ser pastor de esta congregación, di aquí la conferencia Sanando las Heridas. Y los que estuvieron aquí en aquel tiempo pudieron conocer el testimonio de un muchacho que estaba sentado ahí, que vino a recibir la oración y testificó que por meses tenía en su mente una batalla increíble con un pensamiento que le decía que matara a su hija. Y decía él que había ocasiones en las cuales el pensamiento lo atacaba de tal forma que se veía obligado a salirse de la casa e irse a correr por las calles de Newark. Se iba a correr, hermano, a correr, huyendo de realizar ese acto, de matar a su propia hija, huyendo de la presencia de su hija, porque del pensamiento no podía huir. Lo que quería era alejarse de su hija, porque el pensamiento lo castigaba diciendo que la matara. Aquí en esta congregación, ya después de ser pastor, tuvimos el testimonio de una señora, de una hermana, que vino un día aquí a coger consejería conmigo desde Nueva York, y después la pasé aquí y di el testimonio desde el frente y la puse de pie. Tenía en su corazón el deseo de matar a su hija. Llamó a un programa cristiano que escuchó en la radio y le llamó la atención, y llamó porque esta gente se mencionaban a ellos mismos como personas que bregaban con problemas en la familia. Y ella, aunque no había intentado matar a su hija todavía, tenía un pensamiento que no escapaba de su mente y un deseo tremendo de matarla. Llamó a ese programa, se identificó, contó su problema para pedir ayuda, le pidieron su dirección y horas después tenía en su casa a la policía. Porque los que dieron el programa llamaron a la policía y le dijeron: en tal dirección hay una mujer que si ustedes no hacen algo pronto, va a matar a su hija. Eso fue lo que hicieron los cristianos, esos que dieron el programa. Ella fue donde ellos se la pasaron a la policía. Ella mintió, negó, y como ellos no tenían pruebas, no le pudieron hacer nada. Después vino, se sentó conmigo ahí en la oficina. Comenzó a hablarme de su problema, de que la quería matar a ella, pero que ella no conocía el porqué. Mientras ella estaba hablándome, yo hice lo que siempre he hecho cuando estoy dando consejería en una oficina, que es que mientras la persona me habla, yo acudo, aleluya, para usar las palabras que le dije a aquella doctora en psicología, acudo al que creó la mente. Mientras la persona me habla, yo acudo en oración en mi mente: Señor, acudo al que creó el alma, al que creó las emociones, a aquel que conoce al hombre en su ser interior, a aquel que mira más allá de lo que está por fuera y que puede ver hasta adentro y que conoce la raíz del mal de una persona. Porque escucha esto, puede ser que una máquina de placas te pueda sacar la condición de tu corazón, la condición de un hueso quebrado, pero en la placa no sale la condición del alma, la condición de las emociones. Una transfusión de sangre puede revelar muchos males, pero no puede revelar males espirituales.
espirituales. Solamente hay uno que puede bregar con el espíritu del hombre. Él también es espíritu, alabado sea el Señor en esta hora. Y es Dios. Mientras ella me hablaba, yo acudía. Deténgase. El Señor me dice que le pregunte: ¿a quién le recuerda usted el rostro de su niña? Ay, hermano, yo no quiero hablar de eso, fue lo primero que me dijo. Pues hermana, tenemos que hablar de eso, porque es de lo que Dios quiere que hablemos. ¿A quién le recuerda el rostro de su hija? ¿A quién le recordaba? Al esposo. Un hombre que abusó de ella, que cuando ella quedó embarazada de esa niña, la abandonó antes de que ella diera a luz. Que después que ella dio a luz se desapareció y ella nunca ha vuelto a saber de él, y hasta el día que yo había hablado con esas dos, con ella y con su hija ahí adentro en la oficina, no tenían conocimiento de su paradero. La niña nunca había conocido a su padre. Y que las raíces de amargura que había en aquel corazón contra aquel hombre eran tan y tan grandes, hermanos. Estaban tan bien alimentadas con el pasar de los años. El odio que abrigaba el corazón de aquella mujer, a pesar de ir a una iglesia, contra un hombre que hace años que no veía. Dice ella que cuando su niña empezó a crecer, ella decía: míralo ahí. Veía a su niña y lo que decía era: míralo ahí. Es la misma cara de él. Echaba maldiciones, diciendo: no me lo puedo quitar de encima, porque aunque se largó el sinvergüenza, no solamente me deja una hija, sino que su hija es el vivo retrato de él. Cuando la tomo para darle la leche, me acuerdo de él. Cuando la tomo para tratar de amasarla, mi hermano Naldo, cuando la cogía en mis brazos, cuando pequeñita, para abrazarla, pero miraba ese rostro, la soltaba en la cuna. No soportaba ni tan siquiera tenerla en mis manos. No le podía hacer gracia, porque mirar ese rostro era mirarlo a él. Fuimos metiendo ahí en el espíritu, en la profundidad del problema, hasta que explotó el deseo de aquella mujer de matar a su hija. Era producto del deseo de tratar de borrar de su corazón el recuerdo de aquel mal hombre, de quitar del medio un rostro que se lo acordaba a él diariamente. Y ahí en esa oficinita, que tal vez no es tan moderna como las oficinas de los grandes doctores en psicología, que tal vez no tienen una camita para que la gente que va a contar el problema se acueste, cierre los ojos y empiece a remontar su mente hacia atrás y a recordar su pasado y a escupir para afuera el daño que le hicieron. Mientras está uno con una batola o con una corbatita, la pierna cruzada y una libretita, escribiendo, para después recetarle unas pastillas que lo controlen. En esa oficinita donde tal vez no hay mucho lujo, donde las paredes tal vez no son tan lindas, aleluya, como las paredes de las oficinas de los grandes doctores en medicina. Ahí donde tal vez seremos insignificantes para otros que no quieren tener a Dios en su noticia, se alcanzó el mal de esa persona, y lo que no podía hacer la ciencia y lo que por años no pudo hacer nadie, lo hizo Dios en cuestión de segundos. Sanar una mente, sanar un corazón, y yo contemplar como madre e hija se fundían en un abrazo, llorando la una encima de la otra, pidiéndose perdón y dándole gracias a Dios, porque Dios había hecho la obra. Alabado sea Dios en esta hora. Testimonios como ese yo los puedo hacer amanecer aquí a ustedes.
El hombre moderno no puede llegar hasta ahí. Porque para llegar ahí, primero hay que reconocer que el hombre, aparte de poseer un cuerpo, posee un espíritu y posee un alma. Y cuando se reconoce que el hombre posee un alma, va a haber que reconocer que hay un Dios que creó ese alma. Va a haber que reconocer que hay un poder espiritual que quiere controlar a esa alma. Va a haber que aceptar, mi amado hermano, que es una batalla que se libra en el mundo espiritual, una batalla que el ser humano no puede contemplar, y que hay males sobre nuestra sociedad y males sobre los seres humanos y males sobre esos niños, aleluya, que estuvieron allí, que la ciencia no tiene la respuesta para ellos, porque no tienen nada que ver, aleluya, con lo que ellos enseñan. Es un problema que trasciende las aulas escolares y las aulas universitarias y se remonta al problema del ser humano ubicado 6.000 años atrás en el huerto del Edén, un problema viejo, aleluya. El hombre camina en pecado. El problema del pecado es que es un problema espiritual. El problema espiritual es que hay un alma. El problema del alma es que está separada de Dios. El alma separada de Dios está esclavizada al diablo, y el único que tiene poder para romper esas cadenas se llama Jesucristo, que dijo que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir, pero que él vino a dar vida y a dar esa vida en abundancia. Aleluya. ¿Te das cuenta por qué esta gente no puede reconocer esas verdades? Porque reconocer eso sería tirar por el piso miles de dólares gastados para estudiar cosas que no sirven. Basura que lo que perseguía era sacar del hombre el conocimiento de Dios. ¿Tú sabes una cosa? Mira, escucha esto. Una hermana en una iglesia católica es bautizada con el Espíritu Santo, con el don de lengua. Cuando es bautizada dentro de esa iglesia católica, yo la conozco a ella personalmente, comienza a orar y a ayunar y a buscar a Dios. Leyendo ella misma la Biblia, el Espíritu le abre el entendimiento y la lleva a todos los pasajes en los cuales la Biblia habla de idolatría. Ella empieza a entender, porque el mismo Espíritu le hace entender que la idolatría es contraria a Dios y a su palabra, y que la iglesia a la que ella pertenece enseña contrario a la palabra de Dios. Le dice al sacerdote: yo quiero una reunión con usted. El sacerdote le da una cita y la recibe en su oficina. Ella va con su Biblia, una Biblia, como ellos dicen, católica. Y le dice: yo he estado estudiando la Biblia y me he encontrado en la Biblia pasajes que rechazan el que nosotros estemos practicando la adoración de imágenes. Lo primero que el sacerdote le dice: a que tú andas con los locos de los pentecostales. Ella le dijo: no, todos los pentecostales no tienen que ver nada con esto. Padre, esto es una cuestión mía. Yo me he puesto a buscar a Dios. Tú hablas como los pentecostales, le dijo. Y ella, en ese tiempo, ella me dio el testimonio. Ella me dijo: mire, hermano Ronaldo, hasta ese momento yo no tenía contacto con los pentecostales. Esto me pasó a mí, que yo estaba buscando a Dios en la iglesia católica y quería la verdad, y Dios me bautizó. Y yo ni sabía lo que había pasado. Después fue que lo supe, porque la echaron de la iglesia, entonces se vio obligado a buscar una iglesia. Entonces, cuando entró a una iglesia pentecostal, entonces pudo entender la experiencia que había tenido por los estudios bíblicos que le dieron. Pero ella no entendía ni lo que le estaba pasando a ella. No lo entendía. Pero cuando hablaba, el sacerdote le decía: pero es que tú hablas como los pentecostales. Es que tenía el mismo espíritu, el Espíritu Santo, alabado a Dios.
Y el Espíritu Santo tiene una misma forma de hablar. Después que sea el Espíritu Santo, es un solo lenguaje, alaba. ¿Ah? Y ella le metió presión al sacerdote y le decía, mire, y yo no cargo otra Biblia, mire, esta es la misma Biblia que ustedes me vendieron a mí. Mira lo que dice aquí, mira lo que dice aquí. ¿Sabe lo que al final le dijo el sacerdote? Le dijo, mira, vamos a terminar esta discusión, te voy a confesar algo. Tú tienes razón. Es verdad. Lo que nosotros hacemos es idolatría. Y conforme a lo que tú acabas de leer, está mal. Ella le dijo, ¿y por qué usted no le enseña eso a la gente? ¿Sabe lo que él le contestó? Le dijo, llevamos cientos de años enseñando esto. Si ahora viniéramos a decirle a la gente algo diferente, se sentirían tan engañados que la iglesia se quedaría vacía. Y aunque yo te reconozca aquí en esta oficina a ti que eso es verdad, si tú me lo preguntas a mí delante de ellos, te digo que es mentira. Porque yo tengo que sostener lo que la iglesia ha enseñado por miles de años. Aunque yo sepa que está equivocado, ¿te das cuenta? No puede enseñar la verdad, porque si enseña la verdad, se le cae el ventorrillo. Se le cae la tiendita. En estos días se robaron una imagen de ahí, de una iglesia en Nueva York. Según el estimado, la imagen cuesta $8,000. Se le cae el negocio. Tiene que sostener una mentira para que el negocio no se le caiga. Y eso le pasa a veces a todo este montón de estudiosos que hay por ahí, que a veces hasta dándose cuenta ellos de la incapacidad que tienen para solucionar los males del ser humano, sostienen su mentira para que no se le caiga el ventorrillo. Pero amado hermano, esta sociedad enferma necesita gente sana, y para mí no hay persona más sana que el que tiene a Cristo dentro del corazón. Alabado sea Dios en esta hora, aunque no tenga 10 años de estudio, aunque no haya ido a primer grado de escuela, alaba. Aunque no sepa leer ni escribir, pero si tiene a Dios y tiene la unción del Espíritu Santo en él, esa persona tiene la sanidad de Dios en su mente, y por el Espíritu puede ser un instrumento para que una sociedad enferma reciba la sanidad que solamente Dios le puede dar. Cristo es la solución para una sociedad enferma. ¿Sabes una cosa? Yo me he dado cuenta en estos días, y le voy a resumir varias cosas para terminar. Primero, a pesar de que hay muchas iglesias, la sociedad cada día se va corrompiendo más. Usted me dirá, mi hermano Naldo, es que estamos en el tiempo del fin, cierto. Pero la Biblia también dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y si hay abundancia de pecado, tiene que haber también abundancia de salvación. Estoy hablando de verdadera salvación, de gente transformada por el poder de Dios. No de personas que cogen una Biblia, se hacen miembros de una iglesia liberal y después se van al trabajo, se fuman un cigarrillo y por la noche vienen, echan $2,000 en una ofrenda y se sienten que ya cumplieron con Dios. Estoy hablando de cambio, estoy hablando de nuevo nacimiento, estoy hablando de transformación, estoy hablando de gente nacida de nuevo. Ustedes entienden ese lenguaje, ¿verdad? Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Usted dígame todo lo que usted me quiera decir acerca del retorno de Cristo. Es cierto, está a la puerta. Esto es una señal de que Cristo viene, cierto. Pero donde abunda el pecado, dice la Biblia, sobreabunda la gracia de Dios. Ahora yo te voy a decir cuál es el mal de la iglesia. Primer mal. Yo estuve en estos días en una actividad del hermano Gille Ávila, y en medio del mensaje,
el hermano Gille preguntó, había en el lugar, yo estimo que como algunas 12,000 personas, el lugar hacía 10,000 personas en los asientos regulares y lo llenaron de sillas por atrás, por los lados, por cuanto sitio había. Yo creo que podrían haber tal vez 12,000 o más. Gille, y le voy a decir, entre 12,000 personas, más del 95% de los que habían allí eran cristianos. Yo me dediqué a observar, a buscar pecadores con la mirada, a ver la gente cuando llegaban esos momentos de alabar a Dios, a mirar cuántos levantaban las manos. Mi hermano, el lugar estaba lleno, sí, lleno de gente salva. Anoche mismo en el lugar donde predicaba, en Virginia, anoche di mi testimonio. Hacía casi un año que no testificaba mi testimonio. Y lo quise dar anoche por una razón bien importante para mí. El viernes cumplí 24 años de haber recibido a Cristo como Salvador de mi alma. El viernes cerré la puerta de mi cuarto y en voz alta dije, te doy gracias, oh Dios, porque a pesar de todo lo que el diablo ha hecho en estos 24 años para tumbarme, para sacarme del ministerio, para destruirme, a pesar de las enfermedades que ha lanzado sobre mi cuerpo, de los meses que estuve de cama, tú en estos 24 años puedo decir, hasta aquí me ha ayudado Jehová y me ha levantado y me ha hecho caminar por encima de las aguas. Alabado sea Dios en esta hora. Y quise testificar ayer para darle por la cabeza al diablo y dejarle saber que 24 años en el Señor y un día, y todavía estoy diciendo lo que Cristo ha hecho por mí. Cuando yo iba ministrando y predicando y dando mi testimonio y tirando la mirada así, yo me daba cuenta que lo que tenía delante de mí era gente cristiana. Al final, quise investigar y mandé a que todos los que eran cristianos levantaran sus manos. ¿Sabe usted cuántos inconversos habían en el lugar? Uno solo. Ya mismo le voy a hablar de ese mal, pero voy al primero, porque creo que este mal que estoy hablando de un pueblo que no siente inquietud para invitar a un amigo, para invitar a un pecador a una iglesia, es el producto de este otro mal que le voy a mostrar ahora. Que Gille en medio del mensaje preguntó, levántenme en la mano todos los que están bautizados con el Espíritu Santo y hablan lengua. Mano, usted sabe, más de 12,000 personas. Acá se levantó una manito, por acá otra, allá atrás otra, por acá una, allá otra, por acá. Contadas las manos. El hermano Gille se viró hacia donde yo estaba y con los ojos me habló, me hizo. Y entonces dice, levánteme en la mano todos los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo y que no hablan lengua. Mano, yo voy a decir el 85%, pero tengo ganas de decir el 95%. Pero voy a decir el 85%. Manos levantadas por todos lados, una multitud inmensa de gente salva, sin el bautismo del Espíritu Santo. Cuando yo vi eso me cayó una carga. Y Gille siguió allá en el mensaje y yo bajé mi cabeza y empecé a pensar. Dije, Dios mío, pero ¿cómo es posible que hayan tantas personas, entre miles de personas sin tu bautismo? Cuando yo me convertí, en lo primero que se enfatizaba en el recién convertido era en que tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo, que hay que hablar en otras lenguas. ¿Y sabes lo que me dijo el Señor? Ahí, en ese rinconcito, sentadito ahí en esa silla, me dijo, esto es el resultado del evangelio emocional, del avivamiento fabricado y de esa danza no espiritual
que hoy está acaparando a las iglesias. Hay un avivamiento fabricado que es producto de emociones. Por eso es que usted ve que yo no traigo aquí predicadores de eso. Y no tengo nada contra ellos. Yo creo que entre ellos hay hombres de Dios también, hombres que son sanos y limpios y puros y que aman a Dios. En estos días quise investigar acerca de un predicador que creo que es un hombre de Dios y todavía lo creo. Y hablé con ciertas personas que lo conocen en Puerto Rico porque lo quería traer a esta iglesia a predicar. Y como las personas me conocen a mí, me hablaron con sinceridad, me dijeron, mira Naldo, el hombre es de Dios. El hombre tiene buen testimonio, Dios lo está usando. Pero ya te conocemos. Y sabemos qué es lo que tú quieres llevar al altar. No te va a gustar. Pregunto, ¿por qué? Y me dice, porque no hay mensaje. Vas a ver mucho brinco, vas a ver mucho cántico, vas a ver mucha emoción. Pero lo que a ti te gusta que le traigan a la iglesia, que es sustancia, palabra, no lo vas a ver. Y amado hermano, si usted me da a escoger, entonces yo me quedo aquí sin traer a la persona. ¿Por qué? Porque yo no quiero aquí un rompebanco, yo quiero aquí un rompecorazones. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Cuántos me están entendiendo lo que yo estoy hablando en esta noche? Mira, yo vengo de un pastor que cuando predicaba, que cuando enseñaba. Y había que decirle usted y tenga. Un hombre que cuando recién convertido yo tenía como 2 días de convertido, cuando se derramó una unción del Espíritu terrible en la iglesia, y viene una persona danzando y dando vueltas, y coge la batería, ¡ra! Y la arrastra por el piso, ¡ra, ra, ra! Y yo he visto a ese hombre que se ha parado en el altar, y le ha hecho a los músicos, ¡paren de tocar! ¿Saben que ese micrófono le dicen que está dirigiendo el devocional? Como 2 días de convertido tenía yo. Le voy a decir una cosa a esta iglesia. Esa batería que está ahí nos costó dinero. Dios sabe cuánto trabajo pasamos para comprarla. Y el Espíritu Santo no anda rompiendo batería. Y aquí se danza y aquí se recibe bendición, pero aquí el que me rompa la batería me la paga. Mano, estaba yo en el asiento mío, temblando 2 días. 2 días. Ay, Jehová. 2 días. Ay, pastor, no le gusta danzar. Usted sabe que me gusta, usted me ha visto. Y me vio danzar con la pata coja. No, yo dije pata, pero lo dije a propósito. Para que sepan que todavía lo de tierra adentro no se me ha ido todavía. De allá, de la orilla de la playa de Santa Isabel, ¿oíste? Que con mi piernita así. Allá. Ah. Y le daba mi danzadita al Señor. ¿Ah? Sí, mi amado hermano, pero ¿de qué vale venir uno y romper baterías, romper bongos, romper sillas, romper altares? Como hay predicadores que en el mensaje te dan 40 patadas en el altar después de cada palabra que hablan. Romper bancos y que el pueblo se quede igual. Hay que romper corazones. La palabra como un martillo que quebranta la piedra, que penetre hasta adentro, que ponga a la gente a pensar, que ponga la mente a razonar, que le haga ver al hombre lo que está bien y lo que está mal. Alabado sea Dios en esta hora, y que le haga entender que Cristo es la solución para una sociedad enferma. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! Por eso yo los escojo. Por eso cuando aquí van a haber actividades, yo le digo a los que organizan las actividades, el predicador lo escojo yo. Porque hay gente que van por allí y ven a uno que da 4 brincos, 4 saltos, pam, pam. Todo el mundo cogió, todo el mundo brincó. ¡Ay, qué tremendo!
No me digas que tremendo, que habló, que predicó, que enseñó, que te trajo la palabra, que cuánto te tocó. Eso es lo que me importa. ¿Ah? Pues mire, mi amado hermano, hoy en día tenemos el problema de una religiosidad con un avivamiento fabricado, con un danzar que no es del espíritu. Hoy hay lugares donde enseñan a la gente a hablar lenguas. Se ha suplantado lo de Dios con lo que no es de Dios. Entonces la gente anda brincando en la emoción y no entienden que hay algo más profundo que eso. Y por eso es que en casi 12,000 personas, casi 10,000 te levantan la mano y te dicen: no tengo todavía el hablar en lengua. ¿Por qué? Porque hay un avivamiento prefabricado, que es el producto de las emociones que se están moviendo en el pueblo. Y una iglesia sin la unción del Espíritu Santo, sin la verdadera unción, no tiene el deseo de ganar alma. Eso es el resultado de lo otro. Entonces, ¿saben lo que nos convertimos? Nos convertimos en creyentes que venimos a la iglesia a gozarnos. Y eso es lo que estamos haciendo, gozándonos. Salimos del culto y decimos: qué bueno estuvo el culto. Me lo gocé completito. El devocional estuvo candente. Dancé. Ay, Dios mío, tengo que ir a la casa a echar la ropa a lavar porque es que está toda sudada de lo mucho que dancé. Ha sido tremendo. Qué culto. Es verdad que el mensaje no estuvo tan bueno, pero el devocional. ¿Tú sabes? Se resume todo en ¿qué? Una vida de emociones. Sin fundamento. Sin profundidad espiritual. Donde no tenemos la palabra que necesita el que está enfermo en la calle. Donde viene cualquiera y te habla dos cosas y te confunde. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la Biblia. Porque la gente no estudia la Biblia. Porque la gente dice: no, la Biblia dice que tú abras la boca que Jehová te la llenará. ¿De qué te la va a llenar si tú no tienes nada para que te ponga en ella? De aire. ¿De qué es que saca el Espíritu Santo? El Espíritu Santo saca de lo que ya tú sabes. Tú te metes al estudio de la palabra, te aprendes la palabra, aprendes estudios bíblicos. Cuando llega el momento, es claro está, esto es una carrera de años donde tú vas guardando y 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 tú no te acuerdas de todo lo que está ahí. Pero cuando llega el momento, aparece el Espíritu Santo y de todo lo que tú has guardado, comienza a sacar y comienza a sacar y comienza a sacar. Y tú te sorprendes cómo te está viniendo a la mente la palabra del Señor, porque el Espíritu saca de lo que tú le has metido adentro, a tu cuerpo, a tu carne, a tu corazón, a tu alma. Pero si no le metes nada, ¿de dónde va a sacar? ¡Aire! Y algunos creyentes son así, bombas infladas por aire, que cualquier cosita con puntiaguda los toca y explota. ¿Ah? Yo los he visto explotar aquí en el banco. A veces mientras yo predico. Porque hay veces que la palabra cuando la lanzo sale como una espada de dos filos. Y la punta de la espada va tan afilada y tan amolada que cuando los toca, ¡plum!, explota. Alaba. Yo les estoy diciendo a ustedes que la Biblia dice que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y le estoy diciendo que eso significa que Cristo es la solución para una sociedad enferma.
Para una sociedad que a un niño de 11 años le tiene que decir te tengo que matar porque no puedo hacer nada contigo, yo no tengo solución a tu problema. Sigue eléctrica para ti, aunque tienes 11 años. Hello. Para una sociedad que cada día abre más manicomios, porque la gente cada día está más enferma de la mente. Para una sociedad que los doctores que bregan con los problemas mentales cada día tienen que mudarse a oficinas más grandes porque no les da el espacio para la cantidad de personas enfermas que hay de la mente. Hasta cristianos, mi hermano, gente llamada cristiana, yendo a psiquiatras y a psicólogos y tomando pastillitas para controlarse. Yo no sé si aquí yo tengo alguno visitando psiquiatra o psicólogo y tomando pastillitas, pero si estás así, te voy a decir una cosa. El psiquiatra y psicólogo por excelencia es Jesucristo. Y la pastilla que tú necesitas es la unción del Espíritu Santo. Alabado sea Dios en esta hora. Porque te garantizo que donde entre el Espíritu de Dios se va el nerviosismo, se va toda la malicia que tiene tu mente controlada, toda la abundancia de pensamientos negativos que el psicólogo te ha dicho que tienes esquizofrenia, es principio de esquizofrenia. Parcial te dijo que era, que si no te cuidas vas a llegar a una esquizofrenia total, sea parcial o sea total. El Espíritu Santo cuando llega, saca ese demonio, alabado sea el Señor en esta hora. A su nombre. Para una sociedad que no pudiendo explicar las diferentes manifestaciones que habitan dentro de una persona, ahora dicen que una persona puede tener una manifestación de diferentes personalidades en ella misma. Y en este país aquí se dan las cosas más terribles. Y aquí han llevado hasta psicólogos a una sala de justicia y han traído un endemoniado. Yo digo que un endemoniado, yo no dicen eso. Y el psicólogo ha hablado ahí delante del juez, de la corte, del jurado, con las diferentes personalidades del individuo. Le ponen nombre a la personalidad. Yo quiero hablar ahora con fulano. Fulano está ahí. Sí, aquí estoy. Usted se imagina la risa que tiene que tener el diablo riéndose de esa gente que se gastaron 8 años, 10 años en una universidad estudiando para venir con esa tontería. Y hablan con los demonios hablan con ellos y no lo saben. Y dicen que son diferentes personalidades. Entonces imagínate cuántas personalidades le hubieran encontrado al endemoniado gadareno. Hubieran tenido que dar cuántos días de juicio para hablar con cada una de las personalidades que había en él. ¿Cuántos días necesitarían ellos? Según la Biblia había como 2000 personalidades diferentes dentro de él. Lo que pasa es que la Biblia a esas personalidades le da un nombre. Le llama demonio. Y no hay psicólogo que pueda sacarlo fuera. Y no hay poder mental que pueda sacarlo fuera. Pero cuando llega Jesucristo, los demonios gritan, te conocemos, sabemos quién eres y se tienen que ir. Alabado sea el Señor en esta hora. A su nombre. Y Sharamayan Saquía. Resumo este mensaje diciéndoles que nuestra sociedad enferma se ha autoproclamado a sí misma impotente para solucionar y para bregar con los problemas que dentro de ella hay. El fiscal dice, no puedo. El juez dice, no puedo. Los abogados dicen, no puedo.
Los padres dicen, no puedo. Según la prensa, el niño de 13 años le había dicho a un estudiante condiscípulo de él que todas las noches estaba teniendo sueños donde se veía matando personas. Ese estudiante fue a la casa y le contó a su padre lo que su amigo le había dicho, este muchacho de 13 años. El padre vino a la escuela y habló con un consejero de la escuela y le dijo, ustedes tienen un niño aquí que debieran de investigarlo porque este niño le dijo a mi hijo que todas las noches está soñando y en los sueños se ve que está matando gente. El consejero hizo caso omiso de lo que le contaron y poco tiempo después, no más de un mes después creo yo, ocurrió esa tragedia donde estaba envuelto ese muchacho de 13 años matando también y disparando. En el mensaje, Venciendo las Maquinaciones, hablo acerca de los sueños. Y explico que Satanás envía sueños a la mente de una persona con el propósito de controlar la mente de la persona. Controló la mente de ese niño a base de sueños. Al final el niño hizo en la realidad lo que ya Satanás a través de sueños había colocado y controlado en su mente. Ese mismo niño había supuestamente tenido un fracaso amoroso, un niño de 13 años. Un par de años atrás ya había fracasado amorosamente con una niña y había intentado suicidarse. Ese niño de 13 años. ¿Están viendo el historial? ¿Cuánto me están siguiendo? Le estoy trayendo un historial de la persona. ¿Acaso eso no sería lo que haría un psicólogo? Buscar el historial, pues le estoy trayendo el historial. ¿Ah? Cuando tenía 11 años se quiso matar porque tuvo una decepción amorosa. ¿Tú te imaginas un niño de 11 años ya frustrado en el amor? ¿Te imaginas un niño de 11 años? Eso no es edad para eso. Pues ya tienes un niño frustrado a los 11 años, supuestamente en una relación amorosa, que intenta quitarse la vida, que supuestamente antes de lo que hizo también había tenido otra frustración amorosa más ahora a los 13 años, enseñado a disparar por sus propios padres, por su padre, que además está teniendo sueños nocturnos donde se contempla matando personas. Todo eso es, amados hermanos, el control de un poder satánico sobre la mente de una persona. Los psiquiatras no lo quieren entender así. El psicólogo te va a dar otra explicación. Yo te doy la única explicación verdadera, porque sabes una cosa, ellos se declaran impotentes para traer una solución, pero yo todavía, ante los males de este mundo, declaro que hay alguien que es capaz de traer una solución, de resolver el mal, de sanar la mente de una persona, de coger ese niño de 11 años y hacerlo un hombre nuevo, de coger al de 13 y hacerlo un hombre nuevo. El psiquiatra no puede, el psicólogo tampoco, pero Cristo es la solución para una sociedad enferma. Pregúntame a mí, pregúntame a mí. Aleluya. Empecé a tomar bebidas alcohólicas a la edad de 6 años, a la edad de 9 un alcohólico, a la edad de 15 un adicto a las drogas. Mi papá me botó de mi casa, dormí en la plaza pública de mi pueblo, creía que no había solución, que no había salvación, pensaba que así me moría, pero el 27 de marzo del 74, Cristo llegó a mi vida, se fue la droga, se fue el licor, me llamó a predicar la palabra y me hizo un hombre nuevo. Pregúntame a mí. A su nombre, Jesucristo.